El mariscal Ion Antonescu fue el dirigente de Rumanía desde el 6 de septiembre de 1940 a 23 de agosto de 1944, que fue básicamente el periodo de la alianza de Rumanía con la Alemania de Adolf Hitler. Durante este periodo de la alianza, Rumanía mantuvo su soberanía, fue un principal aliado de Hitler, de hecho se puede discutir que el mejor que tuvo, y su dirigente Ion Antonescu gozó del respeto y la admiración del propio Hitler. Hitler respetaba la experiencia de Antonescu como dirigente militar y admiraba no solo sus cualidades de liderazgo como dirigente de Rumanía, sino la dedicación que éste tenía hacia el eje. De modo que vamos a ver un poco por encima la historia de Antonescu y cómo llegó al poder en Rumanía. Pero primero, la intro. Ion Antonescu nació el 2 de junio de 1882 en una distinguida familia militar en el sureste de Rumanía, en Pitești, y fue bautizado en la fe ortodoxa. Su padre era un oficial del ejército que quería que su hijo siguiese sus pasos, de modo que le envió a las escuelas militares de primaria y secundaria en Craiova. El 1 de julio de 1904, tras 2 años en la Escuela de Infantería y Caballería, empezó su servicio en el ejército rumano con el rango de subteniente. A partir de ese momento seguiría estudiando y ascendiendo en los rangos del ejército, ayudado por las conexiones de su familia, incluso con la propia monarquía. En 1908 fue ascendido a teniente y se le asignó una brigada de caballería, y para 1913 ya tenía el rango de capitán. Sirvió como oficial del Estado Mayor de la Primera División de Caballería durante la Segunda Guerra de los Balcanes en 1913. Y tras la entrada de Rumanía en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1916, Antonescu fue designado jefe de operaciones para el general Constantin Prezan, que era el comandante del Ejército del Norte. Antonescu permaneció cerca de Prezan durante toda la guerra y ejerció una gran influencia sobre él. Una de las contribuciones significativas de Antonescu durante la guerra fue la batalla de Marasești entre julio y agosto de 1917, donde las tácticas adoptadas permitieron a los ejércitos rumano y ruso resistir exitosamente al intento alemán de tomar Moldavia, ya que en esos momentos el resto de Rumanía se encontraba bajo ocupación de las potencias centrales. Básicamente fue la batalla que impidió que el norte de Rumanía también fuese ocupado por las potencias centrales. Las labores de Antonescu como oficial de operaciones no pasaron desapercibidas. De hecho, un futuro primer ministro, Ion Duca, comentó lo siguiente sobre Antonescu, y cito: «La mano derecha del general Prezan era un joven oficial, mayor Antonescu, una persona de particular valor quien, a través de su inteligencia, habilidad y actividad, se ganó crédito a sí mismo y dio un servicio invalorable al país». Y cierro la cita. Tras la Primera Guerra Mundial, Antonescu obtuvo en 1922 el puesto de agregado militar en París. También lo fue en Bruselas y Londres, pero en esta instancia lo que importa es en París. Pues bien, en 1922 obtuvo el puesto de agregado militar en París pese a las reticencias del Ministerio de Guerra francés. Y es que Antonescu no era la primera opción, ya que en junio de 1922 el agregado militar francés en Bucarest, el general Pétain, elaboró un informe, digamos que poco favorecedor a Antonescu. Y cito: «Una inteligencia probada, brutal, engañoso, muy vanidoso, una voluntad feroz de triunfar. Estas son, junto con una extrema xenofobia, las sorprendentes características de esta extraña figura». Aunque también añadió: «Antonescu merece un lugar especial en el ejército rumano». Y cierro la cita. También es verdad que los asesores franceses a menudo no ocultaban el desprecio por los oficiales rumanos, lo que provocó resentimiento y conflicto entre los aliados durante la guerra. Avanzando un poco la historia, en 1931 Antonescu ascendió a general de brigada y a finales de 1933 fue nombrado jefe del Estado Mayor General tras el escándalo Skoda de marzo de 1933. Este fue un escándalo que reveló la corrupción en los más altos niveles del ejército rumano e indignó totalmente al público. Básicamente se averiguó que durante una década Bruno Sekecki, que era el representante del fabricante de armas de Checoslovaquia, Skoda, sobornaba a los líderes militares y civiles rumanos para asegurar contratos de armamento para Skoda que eran entre 18 y 25% más altos que las ofertas de otros fabricantes de armas locales y extranjeros. Por lo tanto, ese escándalo, junto a la reputación de incorruptible que tenía Antonescu, así como el patronazgo que en ese momento disfrutaba de Carol II, pues hizo que fuera nombrado jefe del Estado Mayor General.
La absoluta prioridad de Antonescu fue modernizar al ejército rumano, ya que, entre otras cosas, consideraba que tenía las armas y los materiales obsoletos. Y la verdad es que razón no le faltaba. Sin embargo, acabó hartísimo muy rápidamente, al darse cuenta de que por mucho que intentaba cambiar las cosas, solo se encontraba con obstáculos y con gente a las que no les importaba mejorar las cosas, de modo que presentó su dimisión a finales de 1934. Especialmente importante fue el conflicto que tuvo con el ministro de Defensa, Paul Angelescu, que era además un hombre de confianza del rey Carol II. Las obstrucciones de Angelescu, que era el superior de Antonescu, le hizo estallar, acusándolo a Antonescu de incapaz y corrupto. De hecho, el memorándum que envió Antonescu al entonces primer ministro Tătărescu para presentar su dimisión se refirió a Angelescu como la podredumbre del ejército. Como ya os podéis imaginar, su actitud disgustó muchísimo al rey Carol II, que como ya comenté, Angelescu era un hombre de su confianza, de modo que destituyó a Antonescu. En Rumanía hubo elecciones en diciembre de 1937, en las cuales el movimiento legionario de Corneliu Codreanu logró ser la tercera fuerza más votada tras los liberales y conservadores. Pues bien, el resultado disgustó al rey Carol II, de modo que decidió hacer caso omiso a los resultados electorales y nombrar un gobierno que a él le parezca adecuado, uno que no fuera la expresión del Parlamento. Para ello decidió que formase gobierno el ultranacionalista y fascista Partido Nacional Cristiano, liderado por el antisemita y proalemán Octavian Goga. Es decir, Carol II dio el poder a unos fascistas menos populares, más fácilmente controlados por él y enemigos del movimiento legionario. Pero Goga, que era amigo cercano de Antonescu, condicionó su aceptación de formar gobierno al nombramiento de Antonescu como ministro de Defensa. Tanto el rey como Antonescu se negaron. Después de la disputa entre Antonescu y Angelescu ya os podéis imaginar del porqué del rechazo del rey, pero Antonescu por su parte se supone que se negó porque pensaba que Goga iba a dirigir a Rumanía hacia Alemania. Hay que ponernos en el contexto de ese momento, y es que Antonescu a finales de 1937 y principios de 1938 defendía la postura tradicional de Rumanía, es decir, hacia Francia y Gran Bretaña. Pero Goga convenció a Antonescu argumentando que la presencia de él, es decir, de Goga, tranquilizaría a Alemania, mientras que su presencia, es decir, la de Antonescu, garantizaría a Francia y Gran Bretaña de que los rumanos nunca lucharán contra ellos. Es decir, se planteaba una política de equilibrio. No obstante, Carol II estaba dispuesto a tener a Antonescu como ministro de Comunicaciones, no de Defensa, pero dada la insistencia de Goga en que Antonescu tenga un papel en su gobierno, Carol II decidió discutir el asunto con Antonescu en persona, hasta que finalmente se hartó y le ordenó directamente aceptar el Ministerio de Comunicaciones. Pero la respuesta de Antonescu vale la pena citarla, puesto que muestra dos características clave de su personalidad. En primer lugar, su sentido de honor y en segundo lugar, su aversión por la corrupción. Y cito: Vuestra Majestad sabe, sin embargo, que en ese ministerio ocurren muchas irregularidades. Si yo fuera puesto a cargo de ella, no patrocinaría la deshonra que allí se arraiga y, por tanto, no podría aceptar los contratos escandalosos, onerosos para el país, que allí se han celebrado. Me pondría, en consecuencia, en una situación en la que sería relevado rápidamente, y por tanto, mi nombre no traería ningún beneficio al gobierno, sino todo lo contrario. Considero, por tanto, que sería mejor que me designaran para el Ministerio de Defensa Nacional, sobre todo porque soy militar y tengo muchas tareas importantes que cumplir para el ejército. Y cierro la cita. Vamos, que Antonescu soltó verdades, y es que el régimen de Carol II era sinónimo de corrupción, y aunque Carol II aceptó su argumento, no debió de ser muy agradable escuchar estas palabras. De manera que Antonescu se convirtió en el ministro de Defensa del gobierno de Goga. Carol II, después de decidir hacer caso omiso al Parlamento y ordenar la formación de un gobierno que no era la expresión del Parlamento, comenzó a buscar de forma más decidida reprimir al movimiento legionario. Para ello nombró a Arman Calinescu, un hombre de su confianza, como ministro del Interior, para emprender medidas represivas contra el movimiento legionario. Antonescu, como ministro de Defensa, se reunió con Codreanu para tranquilizarle y asegurarle de que estaba resuelto a mantener la legalidad. Antonescu, de hecho, pidió al Calinescu que no provocase al movimiento legionario, aunque a decir verdad, la principal amenaza al orden público no venía del movimiento legionario, sino del ala paramilitar de la Liga de Cuza, que estaba dentro del Partido Nacional Cristiano, denominados los Lancieri.
Es decir, el partido que estaba en el poder tenía su propia ala paramilitar, los Lancieri, que eran los rivales del movimiento legionario. Pues bien, estos Lancieri superaban en muchos casos a los legionarios en la violencia contra los judíos. Además, dado que la vestimenta de ambos movimientos era similar, salvo por la camisa, que la del movimiento legionario era verde y la de los Lancieri azul, pues muchas veces las acciones de un movimiento eran atribuidas al otro. Así, Antonescu tuvo que intervenir constantemente para reprimir las manifestaciones de estos grupos paramilitares, agravadas después de que los Lancieri de Cusa se hayan vuelto rebeldes contra el gobierno del Partido Nacional Cristiano. Vamos, un caos total, de manera que el orden público estaba al borde del colapso. No obstante, el 9 de febrero, los fascistas del gobierno del Partido Nacional Cristiano de Goga parecían ponerse de acuerdo con los fascistas populares del movimiento legionario de Codreanu. El rey Carol II, por supuesto, no iba a tolerar que los fascistas se pongan de acuerdo, de modo que aprovechando el caos político, social y económico que había supuesto el gobierno del Partido Nacional Cristiano, puso fin a la monarquía parlamentaria e instauró una dictadura real o monarquía autoritaria. Carol II instauró un gobierno títere y dentro de él Antonescu siguió como ministro de Defensa y Calinescu siguió como ministro del Interior. ¿Qué creéis que suponía el mantenimiento de Calinescu como ministro del Interior? La continuación de las medidas represivas contra el movimiento legionario. Tanto que el rey Carol II decidió acabar de una vez por todas con el movimiento legionario, al considerarlo herramienta de Hitler. De nuevo, hay que ponernos en el contexto de la situación internacional, donde en marzo de 1938 Hitler se anexionó a Austria. Codreanu, consciente de la situación en la que se hallaba, buscó evitar las confrontaciones con las fuerzas del orden y asintió a la disolución de su partido y movimiento, esperando operar desde la clandestinidad. Pero de nada sirvió, porque si él no iba a dar un motivo a las autoridades, éstas iban a inventar uno. Y es que Codreanu fue arrestado por insultar a un ministro en funciones, Nicolae Iorga. Le insultó de deshonra espiritual. Ya veis qué insulto. Antonescu, indignado, criticó tal acción como abuso de poder y renunció como ministro de Defensa el 29 de marzo de 1938. En un juicio relámpago, Codreanu fue declarado culpable y condenado a 6 meses de prisión por difamación. Pero, al no ser suficiente, las autoridades le añadieron también cargos de traición y rebelión contra el orden público. Tanto Antonescu como Iuliu Maniu, que era el líder del Partido Nacional Campesino, el Partido Nacional Campesino era uno de los dos grandes partidos democráticos de Rumanía. Pues bien, tanto Antonescu como Iuliu Maniu acudieron como testigos de la defensa de Codreanu ante un tribunal militar. Una periodista estadounidense, la condesa Waldeck, dio el siguiente relato del comportamiento de Antonescu, que vale la pena citar. Y cito: mientras la sala del tribunal esperaba con gran expectación, se le preguntó a Antonescu si consideraba a Codreanu un traidor. De pie, el general se acercó al acusado Codreanu, le tendió la mano y se la estrechó. ¿Le daría la mano el general Antonescu a un traidor?, preguntó a la silenciosa sala del tribunal. Hicieron la cita. Pese a todo ello, Codreanu fue sentenciado a 10 años de trabajos forzosos y luego asesinado a sangre fría. Por su actuación, Antonescu fue puesto bajo arresto domiciliario por orden del rey, aunque cuando un periodista francés logró entrevistarlo, lo llamaron de vuelta al servicio activo, aunque en un sitio alejado, donde tenga difícil entrar en contacto con periodistas y diplomáticos extranjeros. Fue asignado al tercer cuerpo del ejército en Chisinau, la capital de Besarabia. Antonescu trató de justificar su comportamiento a Carol II, recordándole que mucho de su trato con Codreanu fue con su conocimiento y que él le había dado su palabra a Codreanu de que le ayudaría en caso de que su destino estuviera a total discreción de las autoridades. Pero todo esto de nada sirvió. De hecho, Carol II decidió vengarse. ¿Cómo? Pensó desprestigiar a Antonescu y acabar con su carrera iniciando una acción de bigamia contra su esposa María. La mujer de Antonescu, María, se había casado y divorciado en Francia antes de conocer y casarse con Antonescu. Pues el rey lo que hizo fue traer al ex de María desde París a Rumanía para acusar de bigamia a Antonescu. El proceso fracasó cuando el abogado de Antonescu, Mihai Antonescu, que no tiene ninguna relación de parentesco con Ion Antonescu, presentó el certificado de divorcio francés original. Ya os podéis imaginar la furia de Antonescu con esta acción por parte de Carol II, aunque lo cierto es que al rey le salió el tiro por la culata, porque la victoria de Antonescu no solo reforzó su imagen dentro del ejército como un hombre de honor, sino que dañó la de Carol II entre los oficiales superiores.
La capitulación anglo-francesa ante Hitler en Múnich en relación a Checoslovaquia en septiembre de 1938 dejó en absoluto shock a Antonescu. Fue el acontecimiento que puso a Rumanía en un absoluto aprieto, ya que la lanzaba a la órbita alemana. Así, Antonescu, junto con muchos de sus compatriotas, reconocían que una orientación hacia el eje era obligatoria para Rumanía, al no poder confiar en la protección de Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, Antonescu permaneció en la sombra mientras Hitler se adueñaba de gran parte de Europa occidental. Cuando estalló la crisis a finales de junio de 1940 con el ultimátum soviético que exigía a Rumanía ceder Besarabia y el norte de Bucovina, Antonescu se puso en contacto con el rey Carol II para darle unos consejos. Básicamente le pedía solicitar a la Unión Soviética un periodo más largo para llevar a cabo una retirada ordenada y también despedir a sus asesores. En su carta, Antonescu formalizó sus argumentos de esta manera, y cito: «Escúchame al menos en esta hora, Majestad. Yo no era enemigo de su Majestad. Fui un fanático servidor de esta nación. Fui removido por intrigas y calumnias de aquellos que han llevado a este país a donde está ahora. No los escuche más, Majestad». Y cierro la cita. Sin embargo, ¿qué hizo Carol II? Arrestarle. Ole ese Carol. A ver, alguna razón tenía, sobre todo porque Antonescu le estaba criticando públicamente. Básicamente, Carol II temía que la popularidad de Antonescu le obligaba a implementar la necesidad de cambio que éste pedía y relajar su control del poder. Pero de nuevo, a Carol II le salió el tiro por la culata, porque le hizo perder el poco apoyo popular que le quedaba. Los amigos de Antonescu, entre ellos el abogado Mihai Antonescu, estaban muy preocupados, sobre todo teniendo en cuenta lo que le ocurrió a Codreanu, que en manos de las autoridades fue asesinado a sangre fría, de manera que estos amigos de Antonescu apelaron a los funcionarios alemanes de Bucarest para que intervengan, cosa que hicieron. Carol II al final terminó ordenando la liberación de Antonescu en julio de 1940 para luego internarlo en un monasterio por sus supuestos vínculos clandestinos con el movimiento legionario. Lo que hizo finalmente estallar a muchos rumanos contra el régimen de Carol II fue la aceptación del segundo arbitraje de Viena del 30 de agosto de 1940, que suponía la pérdida del norte del Transilvania a favor de Hungría. Organizados por el movimiento legionario, ahora bajo el liderazgo de Oria Sima, salieron miles a protestar en las calles de Bucarest, pidiendo la dimisión del gobierno y del rey. Los legionarios incluso dispararon bajo las ventanas del Palacio Real. Otras muchas manifestaciones y conflictos callejeros estallaron en Brasov, Constanza y Timișoara. Todo ello animó a Oria Sima a que tratara de tomar el poder. Por su parte, Maniu, el líder de los campesinos nacionales, sabiendo que Carol II tendría que recurrir a Antonescu, mandó a la princesa Alice Sturza para asegurar su liberación del internamiento. Tras ello, Maniu se reunió con Antonescu y le dijo que Carol II le invitaría a formar gobierno. Los dos se pusieron de acuerdo de que Antonescu solo debía aceptar si Carol II abdicaba. El consejero real, Valer Pop, contó a Carol II de que había muchas voces en su contra y le aconsejó recurrir a Antonescu. Así, el 3 de septiembre de 1940, Carol II invitó a Antonescu al palacio y acordó prescindir de su camarilla, aceptar su guía, pero no otorgarle plenos poderes. Antonescu, honrando su entendimiento con Maniu, rechazó esta oferta de formar gobierno. La verdad es que Carol II no tenía opciones, estaba básicamente tratando de sacar algo de todo aquello sin ninguna capacidad negociadora, porque si Antonescu se negaba, tal como hizo, él estaba cada vez en más aprieto. Consciente del empeoramiento de la situación, Carol II volvió a invitar a Antonescu al palacio, y esta vez Antonescu sí aceptó, pero porque Carol II decidió otorgarle plenos poderes. Ahora Antonescu tenía en sus manos la tarea de formar gobierno. Sin embargo, los líderes de los partidos democráticos, Maniu del Partido Nacional Campesino y Brătianu del Partido Nacional Liberal, se negaron a comprometer sus partidos hasta que Carol II no abdique. Oria Sima, por su parte, pasó a esconderse tras fallar en su intento de derrocar al rey a través de manifestaciones populares. Los alemanes, por su parte, eran favorables a un gobierno con Antonescu, porque previamente hicieron sus investigaciones y sabían que Antonescu tenía una postura pro-alemana y que no iba a rechazar el segundo arbitraje de Viena. De hecho, los alemanes, a través de Fabricius, que era el ministro alemán de Bucarest, propusieron a Antonescu que asuma poderes dictatoriales. Los alemanes también ofrecieron su apoyo con la condición de que Antonescu implementara el segundo arbitraje de Viena, recibiera una misión militar alemana y fortaleciera los lazos económicos con Alemania, cosas que aceptó.
Ahora alguno pensará, pero bueno, ¿cómo que Antonescu decidió aceptar aquello por lo que a Carol II ahora se le crucificaba, que es el segundo arbitraje de Viena, y no salir él también perjudicado? Primero, porque fue Carol II quien llevó a Rumanía a esa situación, tuviese o no opción, de manera que Antonescu lo que hizo fue heredar la situación. Segundo, porque Antonescu logró convencer al público de una alianza con la Alemania de Hitler y de aceptar el segundo arbitraje de Viena, porque dada su reputación, el público sabía que él lucharía por restaurar la Gran Rumanía, algo que, efectivamente, sería el principal objetivo de su política exterior. Hay que decir que este apoyo alemán fue importante pero no decisivo, puesto que Antonescu ya había sido elegido por varios ministros y consejeros de Carol II para hacerse con el poder. Así, el 5 de septiembre de 1940, Carol II cedió ante la exigencia de Antonescu de entregarle el poder, albergando probablemente la esperanza de que Antonescu pueda restablecer el orden y salvar su trono. Sin embargo, el movimiento legionario seguía exigiendo la abdicación de Carol II, y Maniu y Bratianu seguían negándose a ser partícipes de cualquier gobierno bajo Carol II. Las protestas se intensificaron hasta el punto de que Antonescu dio un ultimátum a Carol II, diciéndole de que no puede formar gobierno cuando todos exigen su abdicación. También le dijo de forma indirecta, básicamente dando a entender, de que si no abdica terminarán asaltando el palacio y que él no estaba dispuesto a defenderle provocando una guerra civil y abriendo la puerta a una ocupación extranjera. Carol II, tras comprobar que no le quedaba opción, abdicó el 6 de septiembre de 1940 a favor de su hijo Miguel de 19 años. Carol II, junto con su séquito, huyeron del país bajo una lluvia de balas del movimiento legionario. Si en lo de la entrega del poder total a Antonescu se puede argumentar el factor de la presión alemana, no se puede hacer lo mismo con la llegada al poder absoluto de Antonescu y el movimiento legionario. La retirada del apoyo alemán sí que influyó en la decisión de Carol II de abdicar, pero no resultó decisivo, sino que lo que resultó decisivo fue el ánimo del pueblo rumano, la pérdida de la confianza del ejército y de la élite del gobierno. Eso es lo que hizo a Carol II abdicar. También os digo, las agitaciones de los legionarios estaban sobrevaloradas, y el peligro era más teórico que real. El propio Antonescu comentaría la gravedad de esta amenaza. Y cito: cuando algún día se escriba la historia de este golpe de Estado, se verá que fue una buena pieza de ópera cómica, porque las manifestaciones de 200 jóvenes y los pocos disparos que se produjeron no pueden considerarse una auténtica revolución. Y cierro la cita. Digamos que el peligro de las masas asaltando el palacio o cosas por el estilo eran fantasías. Alguno se podrá preguntar, ¿por qué los alemanes no apoyaron a un gobierno exclusivamente legionario, es decir, fascista? Primero porque Antonescu, comprometido con una política pro-alemana desde Múnich, ya que cualquier otra política traería la ruina al país, era el hombre fuerte al que los sectores con poder e influencia veían capaz de tomar las riendas del poder y solucionar el caos en el que se hallaba Rumanía, algo que también ansiaban los alemanes, puesto que la prioridad de los alemanes era la eficacia económica. En segundo lugar, porque los alemanes no confiaban en un gobierno completamente legionario. De hecho, de entre los partidos fascistas de Rumanía, el movimiento legionario, pese a ser el más popular de Rumanía, no era el que los nazis más apoyaban. Al que los nazis más apoyaron fue al Partido Nacional Cristiano, el que llegó al poder en 1937, ya que los nazis los veían como más estables, dóciles, fáciles de utilizar para sus fines, no los místicos nacionalistas revolucionarios indisciplinados e impredecibles que eran los legionarios. Existía la creencia generalizada en Rumanía de que el movimiento legionario gozaba del respaldo absoluto de Alemania, una razón de la furia persecutoria de Carol II al considerarlo como un instrumento de Hitler. En verdad, las investigaciones han demostrado que el apoyo nazi era mínimo. Los alemanes querían un gobierno amigo de Alemania que contenga elementos legionarios, pero no exclusivamente. El 6 de septiembre, después de la abdicación de Carol II, el nuevo rey Miguel emitió un decreto que otorgaba a Antonescu poderes ilimitados como líder del Estado rumano, relegándose a sí mismo a la posición de una figura ceremonial. Aunque esto puede que no parezca importante ahora, sí que lo va a ser, es decir, el hecho de mantener la monarquía por muy ceremonial que fuese la posición del monarca, porque como tal, el monarca, en este caso Miguel, seguía siendo la cabeza del ejército como jefe del Estado, es decir, el rey representaba un foco alternativo de lealtad, cuyas consecuencias veremos el 23 de agosto de 1944. Lo mismo le pasó a Mussolini, a Hitler no, porque tras la muerte de Hindenburg ya no había focos alternativos de lealtad. De ahí que los regímenes de Mussolini y Antonescu cayeran por golpes de Estado, mientras que el de Hitler aguantó hasta que fue destruido por sus enemigos.
El plan de Antonescu era formar un gobierno de unidad nacional, que incluya a los dos principales partidos democráticos, el Partido Nacional Campesino y el Partido Nacional Liberal, y el movimiento legionario, que contaba con el apoyo popular. Ahora bien, no nos equivoquemos, no lo hacía por tener tendencias democráticas. Antonescu seguía despreciando a los partidos políticos por considerarlos corruptos, y el hecho de incluir al movimiento legionario no era por ser fascista, sino porque sabía que el movimiento legionario gozaba del apoyo popular en ese momento, aunque Antonescu pronto se dará cuenta del carácter de los legionarios, despreciando profundamente su ansia de poder y total incompetencia. Sin embargo, los líderes de los dos principales partidos democráticos, Maniu y Bratianu, se negaron. Pero veamos el porqué, porque no es lo que algunos podéis pensar, y es que Antonescu, reconociendo que era un hombre sin partido y sin seguidores políticos, ofreció a Maniu tomar las riendas del Estado. ¿Y cuál fue la respuesta de este? Y cito: "No podemos tomarlas, tú eres quien debe hacerlo". Y cierro la cita. Maniu, como muchos otros, consideraba a Antonescu como la persona adecuada para sacar a Rumanía de la crisis. De hecho, Maniu expresó las siguientes palabras en el juicio de Antonescu de 1946, y cito: "Sentí que él tenía la autoridad moral, el apoyo del ejército y la disposición para el poder estatal. Por esas razones dije que el mariscal Antonescu era no la única opción, pero sí la mejor". Y cierro la cita. De modo que en esas circunstancias Antonescu se volvió al movimiento legionario, que por supuesto que querían ser partícipes del poder. Para consagrar su unión con el movimiento legionario, Antonescu hizo al rey Miguel establecer por decreto real a Rumanía como un Estado nacional legionario, el 14 de septiembre de 1940. Y con esto he terminado. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.